Muy buenos días, el tema de hoy es escogidos. Vamos al libro de Éxodo capítulo 1, 13 al 21. Y los egipcios se hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Escogidos. Mira que aquí encontramos la historia de que el pueblo de Israel vivió una circunstancia muy difícil en Egipto. Los hebreos precisamente los tenían como esclavos, en servidumbre. Pero como el Señor, a pesar de esa circunstancia que estaba viviendo, Él estaba atento de lo que estaba pasando con su pueblo, de cómo el pueblo estaba siendo subyugado. Pero era un pueblo en el cual estaba como esclavo en Egipto, pero no quiere decir que el Señor no estaba atento de lo que estaba sucediendo con el pueblo. Y es que el Señor tenía un plan perfecto en el cual Él permitiría que nacería un Salvador para el pueblo hebreo, para sacarlo de Egipto, para llevarlo a la tierra prometida, a Canaán. Y precisamente el Señor permitió esta circunstancia en la vida de una persona que el Señor lo usó de una manera sobrenatural, escogido desde antes de nacer, escogido para un propósito, escogido para un llamado en el Señor, y en el cual el Señor tiene planes perfectos, esos planes en los cuales el Señor escoge a alguien y precisamente para un llamado. Por eso, no sé qué circunstancias, situaciones usted ha vivido en su vida. De pronto usted estuvo, que lo hubieran abortado. De pronto su mamá tuvo una caída y estuvo a punto de perderlo a usted. O de pronto usted, su mamá, lo tuvo primerizo, lo tuvo antes de tiempo. Lo tuvo prácticamente como hoy en día llaman bebés que prácticamente son criados en el pecho de la madre, mientras que se termina de desarrollar el bebé. De pronto de 7 meses, de 8 meses, no cumplió el tiempo de gestación y tuvo que tenerlo así. Tuvo otro proceso que pudo vivir, que la persona estuvo en situaciones difíciles de muerte, un accidente, de pronto estuvo en la cárcel, de pronto circunstancias que estuvieron a punto de matarlo otras personas, de pronto la familia lo desechó, lo echaron de su casa, circunstancias difíciles que tuvo que pasar, pero algunos lo cuentan después y dicen: pero yo, ¿por qué viví esto? Pero porque a mí inclusive me tuvieron que estar siguiendo para matarme. Otros con espíritu de suicidio. ¿Cuántas veces han intentado matarse? Intentan tirar de un edificio, tomarse un remedio, unas pastas, un purgante, algo diferente para matarse y poderse partir de este mundo. Y no pasa nada, no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación en su vida. Y como que la vida sigue, entonces como que la persona sigue luchando, pero no encuentra un propósito en la vida. No encuentra nada en la vida y como que todo lo detesta, todo le amarga, todo le disgusta, nada le agrada, y como dicen algunos, la oveja negra de la familia, y como que es cada vez más problemática esa persona. Pero ni siquiera vamos a la oración y le preguntamos al Señor cuál es el plan que tiene para esta persona, para qué ha sido escogido, por qué tantas veces de pronto esa persona se ha intentado quitar la vida, por qué tantas veces la mamá quiso no tenerlo, abortarlo, el papá inclusive participó, que no tenga ese hijo, no tenga ese niño, no tenga ese bebé, sácalo, quítalo, no podemos tenerlo, no podemos tener ese hijo. Bueno, muchas cosas que suceden en el entorno, incluso los mismos padres de la niña o la muchacha que resulta embarazada, la familia no quiere, no tengan ese niño, porque usted cómo lo van a criar, cómo lo van a formar, con qué recursos, con qué plata, y nosotros cómo vamos a ayudarle. Bueno, muchas cosas que suceden en el entorno, y el Señor empieza a mostrar qué circunstancias, situaciones empiezan a pasar en nuestra vida. Pero mire que hay muchas veces nos damos cuenta es cuando entramos a conocer del Señor Jesucristo, que miramos circunstancias adversas. Pueda que algún momento nos hayan contado a usted de mí, pueda que nos acordemos situaciones que hemos pasado. Algunos los llaman como que yo soy muy de buenas, es que definitivamente yo soy duro de matar, dicen algunos, difícil, duro de morir. ¿Por qué? Porque me ha pasado esto, no imaginé que me fueran a robar, no imaginé que me metieron tantas puñaladas, no morí en ese accidente, no morí en ese atraco, no me salvé de esta. Bueno, cuántas cosas la persona, inclusive algunos se alardean que tienen las 7 vidas del gato, inclusive lo dicen, pero no miran cuál es el propósito que el Señor tiene, porque ha sido escogido, porque el Señor ya nos había escogido a usted de mí. Mire que aquí nos habla lo que el Señor viene a hacer en cada uno de nosotros. Por eso aquí lo dice en el libro de Éxodo capítulo 2, vamos a mirar del 1 al 6. Por eso dice: y un varón
varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a Ana, hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio viene ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo le pagaré. La mujer lo tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Como aún el Señor usa de las mismas personas, inclusive la hija de Faraón, lo toma el Señor para que esta mujer críe a Moisés. Pero ¿quién lo cría? ¿Quién lo forma prácticamente? Su propia mamá. Era una de las hebreas. ¿Cómo lo empieza a formar y cómo lo empieza a criar? Pero como esta mujer dice que las aguas lo sacó, le puso Moisés. Era el Salvador que el Señor estaba rescatando de las aguas. Lo rescató él a Moisés. ¿Para qué? Para sacar al pueblo hebreo más adelante, que sería el escogido por el Señor. Por eso, cuando yo le hablo de escogidos, ¿para qué lo escogió el Señor a usted? ¿Será que usted se ha ido a la oración? De pronto el Señor me escogió para tener una empresa, un negocio, un proyecto, un viaje, una esposa, un esposo, un matrimonio, una familia, para ser una persona de renombre, ser un político, ser una persona, una empresa, una persona con títulos, con cargos, con rangos. Pero no miramos cuál es el propósito por el cual el Señor nos escogió. Y algunos creen que fueron escogidos para ser millonarios, otros para ser de renombre, otros para tener un título, un cargo, un rango, un estatus social, para poder humillar a otros inclusive. Creen que son escogidos para eso, pero aquí encontramos que Moisés, el Señor lo rescató de las aguas. ¿Lo rescató de las aguas para qué? Para que fuera escogido por el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, ¿cierto? Y él fue criado. La palabra de Dios dice que Moisés fue criado como un faraón, porque ¿quién lo crió? Lo crió la hija del faraón, pero quien lo alimentaba era su propia mamá, que era prácticamente la sierva que estaba ahí al lado de la hija de faraón criándolo. Y aquí encontramos cómo el Señor levanta a Moisés, y lo levanta para que sea de testimonio para esta nación, para la nación hebrea, para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, y cómo el Señor lo usa más adelante, que se le aparece el Señor, porque Moisés hace muchos planes. Creció como hijo de faraón, cierto, como el hijo de la hija de faraón, y fue criado con todos los parámetros como un faraón, con todas las riquezas, todo el lujo que podría tener un faraón. Pero como este hombre más adelante siente ese deseo por ayudar a su pueblo, al pueblo hebreo, porque la sangre le llamaba que era del pueblo hebreo, era el pueblo que tenían como esclavos, y como este hombre intenta defender a un hombre que estaba siendo maltratado por uno de los soldados precisamente de los capataces que tenía en Egipto, y cómo él intenta defenderlo y mata precisamente a este hombre que lo estaba subyugando, al hebreo. Pero precisamente este hombre sale huyendo de ahí y sale para la tierra de Madián. Dice que huye porque Faraón empieza a buscar lo que pasaría con él, porque mataba a un egipcio. Y encontramos el propósito que el Señor tiene con Moisés, un propósito en el cual el Señor empieza a formarlo, permite que él se vaya. Dice que prácticamente se perdió 40 años de la vida del pueblo de hebreo, del pueblo de Israel. Pero como el Señor en esos 40 años estaba trabajando con Moisés, porque dice que después se le apareció el Señor una zarza ardiente. Dice que él estaba paseando sus ovejas, prácticamente estaba paseando las ovejas que tenía con su suegro, y en el cual él viene y se le aparece el Señor en esa zarza ardiente y le habla a Moisés. Y viene Moisés y ve a esa zarza ardiendo y se acerca a la zarza, y cuando el Señor le dice: no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar donde estás es santo. Y él se acerca precisamente donde el Señor le habla sobre el plan que él tiene para usar a Moisés para sacar al pueblo hebreo de Egipto, porque estaba sufriendo el pueblo ahí en Egipto, que estaba siendo como esclavo de servidumbre en Egipto. Pero ¿cuál es el plan que Dios tiene para con usted? ¿Para qué usted hace
sido escogido. ¿Alguna vez usted ha entrado en oración, le ha clamado, le ha pedido al Señor? De pronto Dios ha usado a otras personas, de pronto un pastor, un profeta, un evangelista, y le ha hablado, o en la palabra, de pronto usted le ha leído la palabra y como que a mí me llama la atención esta palabra que Dios me está diciendo aquí, y qué es lo que Dios quiere hablarme a mí, qué es lo que Dios está diciendo, pero yo no puedo entender. Y ese es donde el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a conocer los planes perfectos del Señor, ese plan de ser escogido. Por eso mire lo que el Señor nos habla en el libro de Isaías 46, el libro 46 de Isaías, versos 3 y 4. Dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Aquí el Señor llama el propósito, que aún desde el vientre fuimos escogidos para el Señor. Le oro y le clamo, le pido al Señor que usted encuentre el propósito de Dios, no el suyo, el propósito por el cual Dios lo ha rescatado a usted, lo ha guardado, lo ha protegido, porque aquí es que hasta las canas, y que el Señor lo lleve a cumplir el propósito por haber sido escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo, para este tiempo en Cristo Jesús.